Se va a derivar la función y igual al producto 5x menos 3 por la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica. Se observa que se trata de una función del tipo y igual a u por v. Para este caso en particular, el factor 5x menos 3 es u. El factor raíz cuadrada de 1 menos x cúbica es v. Entonces, para derivar la función, se aplica la regla que dice que la derivada de y con respecto de x es igual a u por la derivada de v con respecto de x. Más v por la derivada de u con respecto de x. Aplicando esta regla, para este ejemplo en particular, resulta derivada de y con respecto de x es igual a u, es decir, 5x menos 3. Por la derivada de v, es decir, la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica. Más v, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica. Por la derivada de u, es decir, la derivada de 5x menos 3. Entonces se realizarán las operaciones y se tiene que esto es igual a 5x menos 3 por de la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica resulta menos 3x cuadrada sobre 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio más la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica por de la derivada de 5x menos 3 simplemente se obtiene 5. Como se puede ver, ya no existen derivadas que resolver en este resultado, por lo tanto, esa es la derivada de la función. Sin embargo, se realizarán una serie de operaciones para reducir la expresión. Al multiplicar 5x por menos 3x cuadrada resulta menos 15x cúbica. Al multiplicar menos 3 por menos 3x cuadrada resulta 9x cuadrada. Todo esto sobre 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio. Más 5 por la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica. Para sumar estas dos últimas expresiones se colocará como común denominador a 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio. Se aplica el mismo principio que se utiliza para resolver la suma de fracciones con diferente denominador y se tiene que se va a dividir al común denominador que es 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio. Entre el denominador de la primera expresión que es 2 por 1 menos x cúbica a la potencia de 1 medio. Se observa que al dividir una cantidad entre esa misma cantidad el resultado será igual a 1. Ese 1 que se obtiene se multiplica por el numerador de la primera expresión, el cual se muestra encerrado en rojo y entonces queda menos 15x cúbica más 9x cuadrada. Ahora se realiza lo siguiente. Se divide al común denominador 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio. Entre el denominador de la segunda expresión, en este caso se asume que es 1. Se conoce que al dividir cualquier cantidad entre 1, simplemente resulta la misma cantidad. Entonces, de la división que se está planteando se obtiene 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio. Al multiplicar este último resultado de la división por el numerador de la segunda expresión se obtiene más 5 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio que multiplica a 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1 medio. Se continúa con las operaciones y se obtiene menos 15x cúbica más 9x cuadrada permanece sin cambios. Al multiplicar más 5 por 2 se obtiene 10.
Se multiplica el factor 1 menos x cúbica a la potencia 1/2 por sí mismo, es decir, por 1 menos x cúbica a la potencia 1/2. De esta multiplicación se obtiene 1 menos x cúbica a la potencia 2/2. Recuerde, en una multiplicación de factores semejantes se suman los exponentes de los factores. En este caso se suman 1/2 más 1/2 y resulta 2/2. Toda esa expresión entre 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1/2. Se continúa con las operaciones y se obtiene que menos 15x cúbica más 9x cuadrada permanece sin cambio. Más 10. Observe que el exponente 2/2 es igual a 1. Por lo que simplemente se tiene 1 menos x cúbica elevada a la primera potencia, la cual, como se conoce, se acostumbrará a sobreentenderse cuando no se le escribe. Todo sobre 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1/2. Se continúa con las operaciones y se obtiene que menos 15x cúbica más 9x cuadrada permanece sin cambio. Al multiplicar 10 por el contenido del paréntesis se tiene que 10 por 1 resulta 10. 10 por menos x cúbica resulta menos 10x cúbica. todo sobre 2 por 1 menos x cúbica a la potencia 1/2. Se reduce en términos semejantes y se tiene que menos 15x cúbica y menos 10x cúbica. Resulta menos 25x cúbica. Más 9x cuadrada. Más 10 sobre 2. la expresión 1 menos x cúbica a la potencia 1/2 se puede escribir como radical de la siguiente manera: 1 menos x cúbica a la potencia 1. Que se le saca raíz cuadrada. Esta es la derivada de la función y con respecto de x.